Bien, aquí ya he terminado de tejer toda mi fila de medias varetas. Hasta aquí es este último orificio. Tejí la última media vareta. Y ahora todos estos pasos que hemos realizado se van a repetir de la misma forma para el piecito de sandalia del pie derecho o izquierdo. Se van a repetir los mismos pasos. Pero una vez que hemos terminado ya esta segunda fila, a partir de aquí ya va a depender lo siguiente que vamos a realizar, si ustedes van a tejer el pie derecho o izquierdo. Por ejemplo, si ustedes van a tejer el guarachito del pie izquierdo, van a continuar aquí tejiendo con este mismo hilo, van a tejer puras cadenas. Por ejemplo, aquí harían 1, 2, 3 y así van a continuar tejiendo puras cadenas hasta tener en total, para la talla de 0 a 3 meses van a tejer 12 cadenas, para la talla de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses ustedes van a tejer 14 cadenas en esta parte de aquí, porque estas cadenas ya van a ser la parte de aquí de la correa que va a ser para abrochar el guarachito. Entonces el número de cadenas que yo les doy son opcionales, ustedes ya pueden agregar más o menos si quieren que quede más amplio esta parte de aquí, pero si ustedes van a tejer entonces el guarachito del pie izquierdo, aquí mismo van a continuar tejiendo sus cadenas. Pero si ustedes van a tejer el guarache, que sería del pie derecho, por ejemplo, yo aquí voy a tejer el pie derecho de guarache. Entonces, cuando ustedes terminan la última fila de esta parte de atrás del guarache, aquí ya vamos a cortar nuestro hilo. Voy a cortar mi hilo. Y la hebra que queda aquí en mi aguja, voy a hacer una cadenita más. Hago una cadena. Y esta hebra que queda en la aguja, la voy a jalar de esta forma y jalo el hilo para que se apriete ese pequeño nudito que se ha formado. Ya estas dos hebritas que quedan del final del tejido y esta hebra que quedó del inicio, vamos a esconderlas entre el mismo tejido con nuestra aguja lanera. Una vez que ya hemos cortado nuestro hilo, entonces ahora, como para el guarachito del pie derecho, la correa, que es la abrochadera, debe iniciar del lado izquierdo. Entonces aquí del lado izquierdo vamos a enlazar nuestro hilo aquí en este último punto que se forma de la última fila que tejimos. Aquí en este punto vamos a unir nuestro hilo, lo enlazamos de esta manera. Y aquí ya comenzamos a tejer igual puras cadenas, igual como les expliqué que se tejen 12 o 14 cadenas dependiendo la talla de guarache que vayan a tejer para formar la parte de la brochadera. Entonces yo, por ejemplo, aquí voy a tejer 12 cadenas porque yo estoy tejiendo la talla de sandalia de 0 a 3 meses. Una vez que terminen ustedes de tejer sus cadenas de inicio para la parte de la correa, ahora van a colocar un marcador de tejido en la última cadena que han tejido, de esta manera, y ahora vamos a tejer otras cadenas más para hacer el orificio donde va a ir, por donde va a pasar el botón. Por ejemplo, yo voy a tejer aquí 4 cadenas más, 1, 2, 3 y 4 cadenas. Aquí ya depende qué tan grande o pequeño sea su botón, va a depender la cantidad de cadenas que van a tejer en esta parte. Para que ustedes sepan cuántas van a tejer, por ejemplo, pueden tejer 4 y van a hacer un punto deslizado justo donde colocamos el marcador de tejido. En ese orificio voy a retirar mi marcador
y ahí en ese orificio voy a introducir mi aguja. Introduzco mi aguja, voy a jalar hilo a través de ese orificio de cadena, de esta manera, y este mismo hilo lo voy a pasar a través de esta primera enlazada que está en mi aguja, y así ya quedó el punto deslizado. Y aquí se forma un pequeño orificio entre las cadenitas, entre las 4 cadenas que yo tejí. Ahí ustedes ya pueden medir si pasa su botón a través de ese orificio. Por ejemplo, aquí el mío ya pasaría muy bien. Entonces es por eso que yo tejí solamente 4 cadenas para el orificio del botón, pero ustedes pueden tejer más cadenas o menos dependiendo el tamaño de su botón. Una vez que ya tenemos ahí ese orificio para la brochadera, ahora vamos a continuar, vamos a tejer puros puntos deslizados en cada una de las cadenas hasta llegar a esta parte del guarachito. Igual el punto deslizado se teje igual como lo expliqué anteriormente. En este siguiente orificio introduzco mi aguja, jalo mi hilo a través de ese orificio de cadena de esta manera, y esa misma hebra la paso a través de esta primera enlazadita, y ahí ya tenemos el punto deslizado. Así vamos a continuar tejiendo puro punto deslizado hasta llegar hasta la última cadenita, hasta esta parte de acá. Aquí ya estoy por terminar mis puntos deslizados, y el último punto deslizado lo van a realizar en el mismo orificio donde hemos iniciado. Ahí hago el último y ya pueden aquí cortar su hilo. La hebra que queda en la aguja la jalamos de esta manera, y con nuestra aguja lanera vamos a esconder ya esta hebra que quedó del final del tejido, y la hebra que teníamos del inicio vamos a esconderla igual entre el mismo tejido con nuestra aguja lanera. Para la parte del frente vamos a unir nuestro hilo a la plantilla, pero si ustedes van a tejer el guarachito del pie izquierdo, van a unir el hilo del lado derecho. Si van a tejer el guarache del pie derecho, vamos a unir nuestro hilo del lado izquierdo, o sea, al lado contrario. Por ejemplo, van a contar de la primera fila que tejieron de su plantilla, que sería esta la fila número 1, esta es la fila número 2, fila número 3, entre la fila número 2 y 3, para el guarachito del pie derecho, vamos a unir nuestro hilo más o menos a esta altura, entre la fila 2 y 3, ahí uniríamos nuestro hilo, pasamos nuestra aguja y jalamos el hilo de esta manera, y ahí unimos el hilo. Si ustedes van a tejer el guarache del pie izquierdo, en vez de unir el hilo del lado izquierdo, van a unirlo del lado derecho, igual entre la fila número 2 y 3, a esta altura de aquí, más o menos van a unir su hilo. Una vez que ya unieron su hilo de esta manera, ahora vamos a tejer puras cadenas. Por ejemplo, aquí tejo 1, 2, 3 y así continuamos tejiendo puras cadenas hasta tener en total 14 cadenas para la talla de sandalia de 0 a 3, y de 3 a 6 meses van a tejer 14 cadenas, y para la talla de 6 a 9 meses ustedes van a tejer 15 cadenas de inicio. Una vez que han terminado sus cadenas, vamos a contar a partir de la primera cadena que tejieron del inicio. Van a contar 3 cadenas hacia la parte de arriba, por ejemplo 1, 2, 3, y en la tercera cadena colocamos un marcador de tejido. Ahora acá, donde hemos tejido nuestra última cadena, vamos a dejar esta primera cadena sin tejer nada, y en la segunda cadena hacia la parte de abajo, ahí vamos a tejer nuestro primer medio punto. Esto va a ser para cualquier talla de guarache que vayan a tejer, van a ser los mismos pasos. Van a tejer aquí su primer medio punto,
va 1, en el siguiente orificio tejemos otro medio punto y así vamos a continuar tejiendo puros medios puntos hasta llegar un orificio antes de donde hemos colocado el marcador de tejido. Hasta este orificio vamos a tejer puros medios puntos. Una vez que hemos terminado nuestros medios puntos, ahora ya vamos a retirar nuestro marcador de tejido y en estas 3 cadenitas que nos quedaron, ahí vamos a tejer un punto deslizado en cada orificio. Una vez terminados nuestros puntos deslizados, ya vamos a cortar nuestro hilo. La hebra que queda en nuestra aguja la jalamos y vamos a enlazar esta hebra que nos quedó del final del tejido en nuestra aguja lanera. Vamos a pasar la aguja lanera de la parte del frente de la plantilla hacia atrás del tejido. Y ya aquí en la parte de atrás de nuestro tejido vamos a esconder ya estas 2 hebras que nos han quedado. Ahora vamos a tomar un trozo de nuestro hilo y nuestra aguja lanera y vamos a doblar esta parte de arriba de nuestro tejido de la parte del frente sobre la correa de la brochadera del botón, de esta manera, y con nuestro hilo y aguja vamos a coser ya esta parte de aquí del doblez para que quede unido. Y aquí ya por último le he colocado yo estos pequeños moñitos de decoración a mis guaraches. El tutorial de cómo realizar este tipo de moñitos se los voy a dejar en la descripción del video. Se llama moño corbatín. En el tutorial yo les muestro cómo tejerlo de tamaño más grande con varetas dobles. Pero si ustedes quieren que queden más pequeñitos sus moñitos, siguen el mismo procedimiento, solamente que en lugar de tejerlo con varetas dobles, lo tejen con puras medias varetas o varetas. Yo en este caso los he tejido para que queden más pequeños con puras varetas y ya me quedó este pequeño moñito un poco más reducido el tamaño. También ustedes pueden, en lugar de colocarle moñitos, pueden colocarle alguna florecita o algún corazón, lo que ustedes quieran de decoración, y ya quedarían listos sus guaraches o sandalias para niñas. Espero que les guste cómo queda este modelito. Recuerden que si así fue le pueden dar manita arriba al video y los invito a suscribirse al canal para que no se pierdan de próximos tutoriales. Nos vemos en un siguiente video. ¡Chao!